Deseo que la paz del Señor Jesucristo y su bendición sea con cada uno de ustedes, simpatizadores del Evangelio y hermanos que nos escuchan. Es un privilegio estar llegando hasta ustedes una vez más por esta forma, ¿verdad? No sabemos hasta qué tanto nos falte, ¿verdad? Para poder volver a reunirnos en nuestro templo. Confiado en el respaldo, en la asistencia de nuestro Señor, habiéndome ya encomendado a Dios. Yo quiero que vamos en esta ocasión, ¿verdad?, a seguir tocando la escritura que tomamos el domingo cuando estábamos en vivo. El libro de los Hechos, el capítulo 17, comenzando con el verso 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpándole hallen. Porque Él, aunque cierto, dice, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y somos, como algunos también, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de este somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres. Pero Dios habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos, con haberle levantado a los muertos. Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo se salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales también fue Dionisio, el del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. ¿Se fija usted, mi hermano Saúl? Sí, amén. Entonces, hemos dicho, ¿verdad?, de este pasaje, el domingo decíamos, ¿verdad?, que el centro de este pasaje está en la divinidad del Señor. ¿Por qué razón? Porque en este pasaje Pablo trata de hacerles ver a los atenienses cómo es Dios. Y luego fíjese lo que dice: para que buscasen a Dios, dice el versículo 27. El versículo 26 dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen. ¿Se fija? Y luego dice: porque cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él, en Dios,
vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Pregunta, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario usted? ¿Por qué dice en el versículo 27 para que buscasen a Dios y en alguna manera palpando le hallen? Hablando porque, bueno, la Sí, Biblia diga. dice, hay otro pasaje donde dice que Dios es espíritu. Amén. Dios no es una persona, Él es espíritu. Y siendo espíritu, es omnipresente. Son tres los atributos de Dios: omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, y omnipotente, que todo lo puede. Entonces, siendo espíritu Dios, a Dios, dice el apóstol Juan en la narración del Evangelio del Señor Jesucristo, 1:18. 1:18 dice: a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo. ¿Cómo dice más, hermano? A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Fíjese. A Dios nadie le vio jamás. Aun sin embargo, usted me comentaba, ¿verdad?, que hay algunas porciones en la antigüedad, ¿verdad?, que como personajes, vamos a decirlo así, ¿verdad?, que vieron a Dios, que dice la Escritura que vieron a Dios, ¿verdad? Es por cierto que es algo que algunos grupos, ¿verdad?, que cuando se trata de la Biblia, dicen que la Biblia es un libro controversial, es un libro que se contradice, ¿verdad? Porque ¿cómo es que aquí, en este versículo, dice, a Dios, ¿dónde estamos? Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Y luego dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Entonces ciertamente a Dios, siendo espíritu, nadie le ha visto ni puede ver, ¿verdad? Ampliando un poquito eso, cuando vamos a la primera carta del apóstol Pablo, ¿la primera o la segunda? Pastor, pero si usted dice que a Dios nadie le puede ver y la Biblia dice que Dios es espíritu, entonces en Isaías el profeta dice que él vio al Señor, a Dios sentado en el trono. Sí. Entonces, ¿cómo está eso? Ahorita vamos para allá, ¿verdad? Ahorita déjeme de referir Timoteo. Dice el capítulo 3 de la primera de Timoteo: y sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Pero vamos a ver parte por parte, ¿verdad? Porque es un misterio. ¿Qué es un misterio, hermano, para usted? Para usted, hermano Saúl, ¿qué es un misterio? Lo que dice Timoteo, grande el misterio de la piedad, de que Dios ha sido manifestado en carne. No, pero ¿qué es un misterio para usted? Algo que está oculto. Ándele, algo que está escondido, algo que está oculto, Amén. Que no está. Es como, por ejemplo, cuando usted recibe una carta, aunque conozca el que le está enviando la carta, el contenido de la carta, mientras que no la abre, ¿qué es? Un misterio. Un misterio, porque no Pero sabemos. ya cuando la abre y lo que la entiende, lo que le está diciendo la persona, entonces todavía, oiga, pues es más interesante, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y es importantísimo,
no sé si me estoy adelantando. Es importantísimo que nos preocupemos por conocer a Dios, porque en el conocimiento de Dios está la vida eterna. ¿Se acuerda de que Juan dice el capítulo 17, capítulo 17 de Juan, el verso 3 dice: pero es la vida eterna, que te conozcan, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Fíjese, y el mismo Juan, cuando escribe su primera carta, dice el capítulo 5, ¿verdad? El capítulo 5 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios es venido, y estamos en el verdadero, el en su 5:18. Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero tenemos que elaborar, ¿verdad?, la primera parte del misterio, ¿verdad? Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que adoren en espíritu y en verdad. ¿Ah? Ahora, siendo Dios espíritu, bueno, ya dijimos, nadie le puede ver, dicen las Escrituras. A Dios hay una porción que cité, pero que estaba buscando aquí en Timoteo, en donde dice que el capítulo 6, te mando delante de Dios, dice el verso 13, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Y luego dice: quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Qué quiere? Que nadie puede entrar. Y luego dice: a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ahora, yo creo que cuando las Escrituras hablan de los personajes que vieron a Dios, como usted ahorita me refería, ¿verdad? Que Isaías dijo, ¿cómo dijo? En el año que murió el rey, Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Capítulo 6, ¿verdad? Y usted dice en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. Pero dice, no termina allí. Ajá. Porque dice, el unigénito Hijo es el que que lo manifestó. El que lo manifestó. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a Felipe? ¿Se acuerda? Cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. El capítulo 14 de Juan. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dijo? Pues Felipe esperaba que el Señor seguramente sacara un retrato, ¿verdad? Pero era imposible, porque yo creo que todavía no había retratos. Pero esperaba, pues, mira, Dios es así, mi Padre es así, 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 así. Pero no le dijo así. Le dice, tanto tiempo ha que he estado contigo, con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿Por qué dice eso? La Biblia presenta a Jesucristo como la imagen de Dios. ¿Verdad? Lo que, en otras palabras, digo yo, lo que se puede ver de Dios. Porque a Dios nadie, ahora, hablando del espíritu, porque Dios es espíritu. Amén. Como ya dijimos, siendo espíritu es omnipresente.
¿Qué quiere decir? Que lo llena todo, está en todo lugar. Es omnisciente porque todo lo sabe. Es omnipotente porque todo lo puede. Y si nos fijamos, ¿verdad? La Biblia, adelantándonos un poquito, la palabra de Dios dice que el Señor, dice en la carta del apóstol Pablo, déjeme decirle, la primera carta a los Corintios, si no estoy equívoco, déjeme ver, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, el verso 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, ahora hablando de Jesucristo, el Señor, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, ¿libertad de qué? Para saltar, para brincar, para alabar a Dios. Amén. Pero hay otra libertad todavía, más todavía. ¿Cuál libertad? La libertad de entendimiento. Porque fíjese, en el capítulo, déjeme ver, capítulo 16 de Juan. ¿Del Evangelio? El Evangelio. Pero dice, está hablando el Señor con sus discípulos. Pero yo os digo la verdad. Os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, cuando el Consolador redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí. Y luego dice, y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Y luego dice el verso 12, mire, aún tengo muchas cosas. Está hablando el Señor con sus discípulos. Tengo muchas cosas que deciros, o sea, decirles, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, ¿qué pasa? Él los guiará a toda verdad y a toda justicia, porque no hablará de sí mismo, sino hablará todo lo que oyere, y no os hará saber, ahí está, y os hará saber ¿qué cosa? Todas las cosas. Entonces, pastor, los apóstoles entendieron, conocieron que Jesucristo era y es Dios. Sí, al principio, como en el caso que yo he dicho, cuando refiero al pasaje de capítulo 8 de Mateo, cuando creo que es allí donde dice la escritura, ¿verdad? Que se vino una tempestad, iban en el mar de Galilea, en el lago de Genesaret, que es el mismo, nomás tiene esos nombres, se maneja allí, ¿verdad? Allí estuvimos mi esposa y yo cuando estuvimos allá, y luego allí íbamos en un barco, me acuerdo, y nos acordamos precisamente de cuando se hizo una tempestad grande, y el Señor, algunos predicadores han dicho que el Señor en su humanidad estaba dormido, pero adrede, ¿verdad? Adrede estaba, y que, bueno, cuando ellos hicieron como pescadores, hicieron todo lo que pudieron hacer, y al último la tempestad seguía, y van y despiertan al Señor, y le dicen, fíjate que levántate, porque, a ver, ¿cómo dice? Que perecemos. Dije el capítulo 8 de Mateo.
¿verdad? 28. 8, Déjeme ver aquí lo tenía. 8, capítulo 20. 8, y luego dice el verso, y el verso 25, y llegándose sus discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantóse, reprendió los vientos y la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y la mar le obedecen? Pues ahí estaba el hacedor, el Señor. Allí, como quien dice, salió allí se manifestó lo que en realidad es el Señor. Dios. Pastor, Ahí estaba Dios manifestado en carne. Diga. Una pregunta, por ejemplo, la Biblia habla del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Génesis, el capítulo 1, versículo 26, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero luego dice, e hizo Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Hablando de uno. Hablando de uno. Pero déjeme, diga, termine. Lo que le quiero preguntar es porque usted está diciendo que Dios es espíritu. Sí. ¿Tiene Dios imagen y semejanza? Sí. Mire, pero deténgame la pregunta, porque ahorita me vino, ya tengo de rato con algo en mi mente, que es importante que los que están oyendo oigan. Cuando estamos estudiando mayormente este tema, es importante tener en nuestra mente que el Señor en su ministerio terrenal, para realizar su propósito, que lo trajo aquí a este mundo, encubrió su identidad. En el libro de Isaías, ahorita retenga la pregunta, mire, en el libro de Isaías, el capítulo 45 o 43, déjeme ver, dice, porque tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. ¿Lo encontró usted? Isaías 45. A ver. Porque es importante, es muy importante eso, ¿verdad? Retenerlo en la mente. 45:15. 45:15. Dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, ¿verdad? Y luego dice, ¿qué más? Dios de Israel que salvas. Cuando el Señor llevó a sus discípulos, aquellos que Él seleccionó para traerlos con Él más cerca, Pedro, Jacobo y Juan, ¿qué pasó? Se transfiguró el Señor. Ese pasaje lo encontramos en el capítulo 17 de Mateo, en donde, oiga, se transfiguró, y por eso se le puso a ese monte el monte de la transfiguración, porque allí, como quien se quita un sobre todo, y miraron su gloria. Y Pedro, ya conocimos a Pedro, porque hemos leído lo que pasó con Pedro. Pedro era un hombre inquieto, pero de esa inquietud buena, que le gustaba, pues, saber. Casi como, yo no sé si usted viene de la familia de Pedro, ¿verdad? Porque a usted le gusta mucho pues hacer preguntas, le gusta mucho fijarse, ¿verdad? En esto. ¿Y qué más podemos decir? Entonces estoy diciendo, ¿verdad? Es muy importante entender y retener en nuestra mente
para que el Señor, cuando se cubrió, se manifestó en carne, vino, oiga, en una manera, como decir, ya todos conocemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? José no tuvo nada que ver en la gestación de su cuerpo. Y ahora hay otro escondido, hay algo más. Ni María tuvo que ver. Cada uno de nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre con 23 cromosomas del padre y 23 cromosomas de la madre. Mitad y mitad. Las 23 cromosomas que debería haber puesto José vinieron directamente de Dios, pero las de María tampoco, María no puso las 23 cromosomas que le correspondían, sino que en ese caso, todas las 46 cromosomas del cuerpo del Señor vinieron de Él, así como lo hizo el Señor cuando hizo el primer hombre, Adán, sin padre, sin madre. Oiga, está tremenda la cosa, pero ahora la pregunta, vamos a abordar la pregunta suya que me hizo antes. Sí, en el capítulo 1 de Génesis. ¿Tiene Dios imagen Eso. o semejanza? Sí, sí tiene. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Y por qué dice hagamos? Bueno, algunos han dicho, yo les he preguntado a los rabinos judíos y dicen, allí tiene que ver el lenguaje real. Hagamos. Y luego al último, porque al último dice, e hizo Dios. No dice, e hicieron. No, sino que dice, e hizo Dios al hombre a su imagen y a su semejanza lo creó. Ahora, para ese tiempo, cuando Dios hizo al hombre, ya tenía el cuerpo suyo, de Él, al que Él llama hijo, porque Jesucristo es el principio de la creación de Dios. ¿No se acuerdan alguna escritura? En Apocalipsis, capítulo 3, es la que más me acuerdo, pero hay otras escrituras. Apocalipsis, capítulo 3, dice, he aquí, a ver. Dice que Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Capítulo 3, verso 14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice el amén. Y luego dice, el testigo fiel y verdadero. Y luego dice, el principio de la creación de Dios. Y si vamos para completar, ¿verdad? Dos testigos. Colosenses. Capítulo 1. ¿Verdad? La carta a la iglesia de Colosas, capítulo 1, dice... En el versículo 15. ¿Qué dice? ¿Lo tiene ya? Dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Fíjese usted, ahí está declarando que Jesucristo es el principio de la creación de Dios, ¿verdad? El cuerpo, la esencia que estaba allí en ese cuerpo, es la misma esencia que estaba fuera del cuerpo, que es Dios. Ahora, hay otra porción también que habla semejante a eso, pero estamos elaborando sobre la pregunta que usted hizo. ¿Tiene Dios imagen y semejanza? Sí. ¿Cuál es su imagen? No es el cuerpo,
¿verdad? ¿Tiene Dios imagen y semejanza? Sí. ¿Cuál es la imagen y cuál es la semejanza? Pero no sé, porque, a ver, elabore más la pregunta. Sí, lo que le estoy preguntando es que si Dios tiene imagen y semejanza. Yo entiendo que Dios, porque cuando habla de la imagen... No, cuando dice la Escritura que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y no a su semejanza, son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. Cuando dice la imagen, está hablando del carácter. El carácter. El carácter de Dios. Y cuando dice semejanza, a veces la imagen, a veces la palabra imagen se confunde con, como decir, usted tiene la imagen de su padre. Y yo no le estoy diciendo en cuanto físicamente hablando. Al parecido. Esa es semejanza. Pero la imagen es lo concerniente a su carácter. Usted tiene el carácter de su padre. Usted tiene la imagen de su padre. Entonces estoy diciendo que tiene la imagen, el carácter de su padre. Cuando dice la imagen. Ahora, cuando dice semejanza, está hablando, ¿verdad?, del cuerpo, físicamente hablando. Físicamente, amén. Sí, porque ya estaba el cuerpo ahí de Jesucristo. Yes. Es el principio. Ahora, ese cuerpo, ya lo hemos dicho, ¿verdad?, que se humanó, se hizo nada, se anonadó, dice Pablo en la carta a los Filipenses. Dice que, a ver, ¿dónde está? ¿Lo tiene? Dice que se anonadó. El capítulo 2, versículo 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La semejanza, la palabra semejanza, quiere decir parecido, pero no igual, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, porque es importante, cuando la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, el carácter, y luego dice, conforme a nuestra semejanza. Ahora usted sabe, ¿verdad?, la mayoría de los cristianos, aunque no creo todos, ¿verdad?, pero sabemos de que el hombre, el primer hombre llamado Adán, perdió la imagen de Dios. Entonces, hoy en día es una de las cosas que Dios está tratando con nosotros, que nos parezcamos a Él. Está tratando de darnos otra vez su imagen. ¿Y cómo es eso? Bueno, porque que nos parezcamos a Él, ¿verdad? Como decir, como hijos de Dios, que la gente que no está dentro del camino de Dios, ¿verdad?, mire en nosotros la imagen de Dios. Un día, yo he referido que un día ciertas personas dijeron de un cristiano, ¿cómo se dice? Lo sondearon y dijeron, y eso es que dice que es cristiano, y mira cómo se comporta. Porque el mundo, la gente, espera mirar en nosotros la imagen de Dios. Espera mirar en nosotros el carácter de Dios. Y a veces es que tenemos que tener cuidado como cristianos, ¿verdad?, de que la imagen del otro, el hombre viejo,
apachurrarlo, porque no está exterminado, el hombre viejo no está aniquilado, ¿no? Nomás está como decir, amortiguado, ¿verdad? Si nosotros nos descuidamos, ¿cómo nos podemos descuidar? Simplemente si no oramos a Dios como debemos de orar. Oiga, entonces, pues el viejo hombre puede brincarnos y al rato, pues ya andamos otra vez como éramos antes de que el Señor viniera a nuestra vida. Y por eso dice, velad y orad para que no entres en tentación. Sí, dice que la carne, el espíritu está presto, mas nuestra carne es opuesta, no quiere. Yo me acuerdo, ya he dicho yo, cuando yo obedecía al Señor, yo creí con todo mi corazón al Señor y sigo creyendo en Él. Claro, pues aquí estoy, ¿verdad? Bueno, pero lo que yo creí, que al entregarme a Él, mi carne se iba no a amortiguar, sino que ya iba a dejar de ser carne. Pero que me voy dando cuenta, yo les he dicho a ustedes, no sé si ustedes me han oído, que yo pensaba hasta que como les he dicho, algunos hermanos me han preguntado, unos jóvenes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, pastor, cuando usted dice que ni los ojos de Pancha, quién sabe qué? Bueno, eran cancioncillas que se manejaban en el tiempo de mi juventud, ¿verdad? Y yo a eso me refería de que ya ni una canción me iba a llamar la atención. Y cuando que me voy acordando y traía que no podía quitarme aquella cancioncilla, me sentí el más vil pecador. Ahora que me voy soñando en un lugar de los lugares que yo, cuando no era creyente en el Señor, era hijo de mi madre y mi padre, pues eran cristianos. Mi madre se fue con el Señor cuando yo tenía algunos 14 años, ¿verdad? O menos. Mi padre se fue con el Señor, pero ya cuando yo ya hasta estaba pastoreando aquí, se fue de 100 años, ¿verdad? Así de que, cuántas cosas, ¿verdad? Entonces, pastor, sí estoy entendiendo bien lo que está diciendo. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ahí está hablando del cuerpo. No. Ahí está hablando ya de... No. Usted decía Imagen de Jesús. está hablando del carácter. Sí. Y cuando dice y semejanza, a imagen y semejanza. La semejanza ya estaba el cuerpo del Señor. Es lo que quiero decir. Por eso es que ahora, usted me dijo que Isaías decía, ¿verdad? Sí. Lo presenta. En el año que murió el rey, sí vi yo al Señor. ¿A quién vio? Pues al Hijo. Viendo al Hijo, miramos al Señor. Es lo que vamos a mirar. Pero allá la Biblia no le llama hijo. Allá no le llama hijo. En el Hijo. Antiguo Testamento. Allá estaba el misterio. Ahora por eso ¿verdad? Por eso hay esa confusión cuando no se entiende todo esto que estamos hablando. Pero ¿por qué entonces ahorita en la mayoría del cristianismo se imaginan al padre, un anciano, y al hijo, un joven? Bueno, esa es la mentalidad del hombre, ¿verdad? Ahora no son tres cuerpos, no son el Padre. Cuando la Biblia habla del Padre, está refiriéndose al Espíritu Eterno. Cuando habla del Hijo, es la imagen de Dios, que no se puede ver, pero en el Hijo se mira, porque Él es el Padre mismo. Mire, fíjese, le voy a poner un texto que yo uso y me gusta mucho ese texto, porque allí podemos figurar en Juan capítulo
déjeme ver, 14, si no estoy equívoco, cuando el Señor les dice a sus discípulos, les habla del llenamiento del Espíritu Santo, del Consolador, dice, vamos a ver, 14, 17. Si me amáis, Okay. capítulo 14, verso 15, si me amáis, está hablando el Señor con sus discípulos, guardar mis mandamientos, pero también ahora está para nosotros. Y luego dice, y yo rogaré al Padre, fíjese, ¿está hablando quién? Está hablando el Hijo. Y luego dice, y yo rogaré al Padre. Como que el Padre es otro. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso el Señor? Porque es un Dios que se encubre. Y luego dice, y os dará otro consolador, fíjese. Y luego dice, para que esté con vosotros para siempre. Y luego la explicación, el verso 17, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve. Al Espíritu de verdad no le ve. ¿Cómo se mira? Pues es que allí estaba el Señor, ¿verdad? Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros, o sea, más ustedes, le conocéis, porque está con ustedes, está con vosotros y será en ustedes. Y luego el verso 18, ¿qué dice? No os dejaré huérfanos. El Señor está diciendo, no os dejaré huérfanos. Ahora, el término, ¿quién lo puede usar? Digamos aquí, vamos a tomar como ejemplo a mi hermano excelentísimo, hermano Benjamín, que está aquí, el técnico, uno de los técnicos que está aquí. Este joven es un joven, sí le ve, hasta ahorita, ¿verdad? Quién sabe cuándo, si mañana, pasado, bueno, ok, no vamos a escarbarle mucho allí. Pero, oiga, ¿cómo va a decir Benjamín? Ay, lo que más me puede, cuando vamos a suponer, ¿verdad? Que se trata de irse, más me puede dejar huérfano. Él no puede decir eso, ¿por qué? Porque no es padre. No es padre. Pero mire, allí el Señor dice, no os dejaré huérfanos. Y luego, vendré a vosotros. Habló del Consolador que había de venir, que iba a enviar, dice, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis. El verso 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador. Ya son dos ahí, el Padre y el Consolador. Y Jesucristo que está hablando. Amén. Como que hay una Trinidad allí. Pero mire, el verso 18 deshace la Trinidad cuando dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y de quién estaba hablando? Estaba hablando que iba a rogarle al Padre, Que mandara. y luego dice, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Al último se queda en uno, porque no os dejaré huérfanos, dice el Señor. Vendré a vosotros. ¿Dónde? En el Espíritu, porque está hablando de el Consolador. Entonces, el Señor es, le cité antes la segunda de Corintios, capítulo 3 o 6, déjeme ver aquí, segunda de Corintios, donde dice, porque el Señor es el Espíritu. Ahí está el capítulo 3 de la segunda de Corintios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y ya dijimos a qué clase de libertad. La libertad de entendimiento. No nomás la libertad para levantar manos y palmear manos y todo, no, sino que también, aparte de eso, la libertad de entendimiento. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo,
la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Entonces, pastor, le puedo hacer una pregunta, pero yo una pregunta así directa a usted. Por ejemplo, digo esto porque la mayoría creen que Jesucristo es Dios, ¿ok? Pero aquí hay una diferencia. Una cosa es creer que Jesucristo es Dios y otra cosa es creer que Jesucristo es el único Dios. Ahí es donde está. Entonces, usted... Sí, porque incluso la doctrina trinitaria tiene diferencias entre ellos mismos. Porque si yo he oído a quienes dicen mi Padre Dios, y luego dicen Jesucristo mi Dios también, y luego el Espíritu Santo mi Dios, porque la Biblia habla en ese término, pero no se trata de tres dioses. Entonces, ¿usted cree que Jesucristo es el único Dios? Es el único Dios, hermano. No hay otro fuera de Él. No puede haber dos, porque entonces quebrantaría la Biblia. ¿Ah? Ya citamos primera de Juan 5:20, cuando dice Jesucristo, dice el apóstol Juan, pero sabemos, ¿cómo dice? Que Dios, que el Señor es venido. A ver. Capítulo. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer aquel que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí está. Este es el verdadero Dios. No hay otro Dios. Pero ese Dios, cuando vino aquí, el único Dios, oiga, se anonadó, se hizo carne, se hizo nada para hacerle sombra a María y luego formar allí su cuerpo humano. Y a eso es el que le llama hijo. Sí. Pero ese hijo ya era el principio de la creación, pero no estaba declarado como hijo. Pero ahora por eso los pasajes, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, en donde dan razón de los diferentes personajes que dice la Biblia que vieron a Dios, al que vieron fue el Señor Jesús, pero no en carne, en su cuerpo celestial, que tiene ahora, porque el Señor, antes de ascender, glorificó su cuerpo para volver a ser el que era antes de venir. ¿Se fija? Sí. Para el Señor no hay nada imposible, lo dice la Biblia. Para el Señor no hay nada imposible. Para Él todo es posible. Entonces, pastor, cuando habla del Padre y del Espíritu, no son personas, ¿verdad? No. Entonces, ¿me podía explicar cómo? Es como, por ejemplo, usted, hombre, y yo también, los dos, porque usted está casado, yo también estoy casado. Ya tengo más de 50 años casado con mi esposa. Tuvimos 3 hijos, pero uno se nos fue. El Señor se lo llevó estando jovencito. Pero ahora son 2 hijos. Soy el pastor. Esa es una función. Pero en mi función familiar, soy esposo de mi esposa. Soy padre de 2 muchachos. Ya hay 2 señores también. Ya tienen sus familias, mis hijos. Cada uno de ellos me ha dado 4 nietos preciosos, que los amo, ¿verdad? Aunque ninguno se parezca a mí. Pero oiga, son 3 funciones de un solo, ¿verdad? Yo me acuerdo que le decía a un señor, ¿cómo se llama usted, don Andrés? Y me decía, pues Andrés, pues ¿cómo?
usted es casado, ¿verdad? Pues sí. Para ser casado, ¿necesita otro cuerpo? ¿O con ese mismo cuerpo que trae? ¿Es tío y necesita otro cuerpo para ser tío? ¿Y cómo ustedes quieren a veces, verdad? Cuando está, porque pues está tremendo. Ahora nosotros entendemos que, oiga, la revelación de Dios, si el Señor nos revela, no hay entendimiento. No hay entendimiento. Pero entonces, cada persona, cada cristiano, vamos a decir, debe de interesarse en buscar revelación, buscar entendimiento, porque dice el texto, ya lo recité, lo vuelvo a recitar, 17 de Juan, el verso 3. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. ¿Se fija? Que te conozcan. Esa es la vida eterna. ¿En qué? En conocer a Dios. Y ahora todavía la palabra conocer. Yo he entendido que todavía no es nomás decir cómo está el que Dios es uno y es Hijo y es Espíritu Santo. ¿Cómo está? Todavía está más profunda la palabra. El conocer a Dios es, oiga, como decir, intimarnos con Él. Y Dios quiere que nos intimemos. ¿En qué manera nos podemos intimar con Él? Leyendo su palabra, pero también orando. Amén. Es por los medios que conocemos a Dios. Amén. Así Sí. de que, oiga, Entonces lo que usted está tratando de decir, o está diciendo que cuando se habla del Padre Espíritu son funciones de Dios, son funciones, no personas. no personas. Okay. Por eso es que está cuando Dios habla, la Biblia refiere al Señor como una persona. A Dios, pues. Dios en la Biblia se refiere como una persona. Está un texto que dice, el cielo es el estrado de mis pies. Y algo El cielo ahí. es el cielo es mi trono. Sí. Y la tierra El estrado de mis pies. Entonces, la persona que no tiene revelación, ¿qué hace? Pues pensar que Dios es una persona, siendo que no es así. No es así. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Amén, amén. Entonces es muy importante eso, porque de la otra manera, como le vuelvo a decir, los personajes que miraron a Dios, yo he oído a quienes tienen otros libros, ¿verdad? Grupos que tienen otro libro o han hecho su propio libro, porque dicen que la Biblia es un libro controversial. Y donde ellos se basan para decir que la Biblia es un libro controversial, es cuando dice el capítulo 1 de Juan, que dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás. Pero allí se paran, se detienen allí. A Dios nadie lo vio jamás. Pero el texto no termina allí. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. En otras escrituras, Él lo dio a conocer. Claro. El libro de Juan que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y aquel verbo era Dios. Y fue, dice, y el verbo fue hecho carne. Y habitó. ¿Sabe qué? A mí me gusta mucho esa expresión, porque esa expresión, la versión inglesa dice diferente. En el principio era la palabra,
Y la palabra, ¿qué más dice? La palabra era con Dios. La palabra Y al último era Dios. Era Dios. Pero me gusta más la expresión. En el principio era el verbo. ¿Sabe por qué me gusta? Porque gramaticalmente hablando, el verbo es la acción de Dios. Y el Señor en su cuerpo hizo el universo. Por eso dice, Dios habiéndonos, ¿cómo se llama? Hebreos capítulo 1. Dios habiéndonos hablado a los padres, por los profetas, en este último tiempo nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual también asimismo hizo el universo. Yo me regocijo cuando tomo este tema. No puedo evitar, oiga, mi corazón se me enternece, me siento, porque no siendo digno, oiga, el Señor me hizo digno. Oiga, la misericordia de Dios fue muy grande para conmigo. Inmediatamente el Señor, después de yo entregarme a Él, el Señor me sacó de la inmundicia, de los vicios, oiga. Y oiga, el otro día estaba yo acordándome y comentaba con mi esposa, qué tremendo, ¿cómo hice yo? Como dice, hice a mi padre, lo hice, ¿cómo decirlo? Lo hice sentirse mal por la vida que llevaba. Una ocasión ya mero le daba con una puerta a mi papá, porque salí hecho un loco. Y el Señor tuvo misericordia de mí. Y luego, mire, entregándome inmediatamente, ¿verdad? Le falté al respeto a mi padre muchas veces, sin decir ninguna palabra, nomás con mi forma de vivir. Y luego enseguida, oiga, esta parte, me dio una compañera. No se me olvida, inmediatamente me dio una esposa que todavía vivimos, aunque a veces se pone la cosa un poco, pero pues es la vida del casado. Y no quiero, Benjamín, que te asustes, ¿verdad? Sino que más bien, éntrale. Pero no quiero que te desanimes. Esa es la palabra. Pero ¿sabes qué? Esta esposa mía, pues ella fue a un instituto bíblico. Yo no lo sabía. Fue a un instituto bíblico. Cuando ya me casé me di cuenta. Y luego alguien me dijo, oh, pues ella es la que le hace los sermones, ¿verdad? No, ella no me hace los sermones. El asunto la estoy refiriendo porque una vez se puso caliente la discusión. Y como a mí me habían inyectado antes de casarme, que las mujeres de California mandaban a los hombres. Dije, a mí esta mujer no me va a mandar más que lonche. ¿Qué pasó? La discusión, ¿por qué lo estoy refiriendo? Porque va al caso. Me decía mi esposa, Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y yo le decía, Dios no tiene semejanza, Dios es espíritu. Y los dos estábamos en lo correcto, pero teníamos que elaborar, ¿verdad? Una explicación. Oiga, me decía, mira, vamos con el pastor. Le decía yo, tú todo quieres arreglar con el pastor. Ahora, no es porque yo ahora sea pastor. Ya tengo, creo que 50 años o por ahí ando cerca. No sé cuánto me falta para completar los 50 años de pastor. Pero
allá antes cuando me casé no era pastor, no era ni ministro. Pero dije yo, a mí esta mujer no me va a enseñar. ¿Cómo que me va a enseñar ella? Le dije a mi esposa, saca tu Biblia y yo saco la mía y vamos a ver quién tiene la razón. Pues los dos teníamos la razón, pero necesitábamos una explicación. Y me dijo, vamos con el pastor. Tú todo quieres arreglar con el pastor. ¿Y sabe qué? Que tiene que ver algo eso. Ir, porque el pastor está puesto para ayuda de la feligresía, orientación de la feligresía. No me pregunten cómo, pero yo me acuerdo de cuando salí de allí con el pastor, salí brincando, contento, levantando mis manos, dándole gracias a Dios, porque el Señor me dio su revelación. Entendí esto que ahora hablo. Amén. Y después de allí, yo empecé empecé a asistir a los seminarios donde se hablaba del Señor. Y es uno de los temas que a mí me gusta hablar con la palabra. Así de que, pues hasta aquí, yo creo que hasta aquí vamos a llegar. El tiempo nos ha pillado, se ha caminado. Esperamos, ¿verdad?, que los que nos están oyendo, comenzando con la congregación, que hayan sido bendecidos, y luego los que no son de la congregación, que nos han estado escuchando, les amamos y deseamos también que el Señor les dé también el entendimiento, porque es preciosísimo y necesario en la salvación, porque ya citamos el texto. Pero es la vida eterna, que te conozcan, que te conozcan. Así de que compartan este video, síganos en el Facebook, en YouTube también. Dios es uno, y Amén. Uno es un nombre. Su nombre. Dijo el Señor Jesucristo, yo he venido en nombre de mi Padre. Es una de las temas que vamos a tocar en otras ocasiones, porque es importante conocer el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? No es Jehová. No, Jehová es un nombre compuesto. Sí. En la Biblia hebrea no existe la palabra Jehová. Son las 4 letras. Por eso nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento, con el entendimiento que Dios nos ha dado, le ponemos, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? La versión inglesa dice así, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Así de que, algo que tenga, alguna cosa que tenga, dígalo o calle para entonces el que está sentado en el trono, hermano, el que habla Isaías, es nuestro Señor Jesucristo. Así es. El cual es Dios, sí, sobre todas las cosas. Oiga, ¿qué dijo el Señor? Abraham, ¿qué más dijo? Vio mi día y se gozó, dice el capítulo 8 de Juan. Abraham vio ¿y qué le dijeron al Señor? No tienes ni 50 años. No tienes ni 50 años, estás diciendo que viste, pero ellos no sabían que estaba refiriéndose a cuando estaba en otro cuerpo, sí, en el cuerpo que tuvo allá antes y que volvió otra vez a tomar. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Qué versículo me dijo? Juan capítulo 8 creo es, ¿no? Sí, en el capítulo 8, versículo 53, le preguntan, dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Sígale leyendo. ¿Dónde está leyendo? Estoy leyendo el capítulo 8 del Evangelio de Juan.
En el versículo 56 dice, Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Dijéronles entonces los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Dícele Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Mire, yo soy. Ahí está el yo soy que dijo Moisés. Diles que yo soy, te ha enviado. Dios los bendiga. ¿Y qué más podemos decir, verdad? Bueno, ya les dije, compartan este video, compártanlo y síganos en el Facebook, en YouTube. Ahora, había otra cosa. Cerrando la enseñanza, quiero decirles que la ocasión anterior, el viernes, en la grabación cometí un mistake, un error garrafal, como dicen los hermanos de Chile. ¿Cómo? Estaba yo diciendo, ¿verdad? Que el Pentecostés es una fiesta que se celebra 50 años después de la Pascua. Estaba mal. Estoy mal porque yo no sé cómo estuvo que me equivoqué, ¿verdad? Porque no son 50 años, son 50 días. La Pascua, el Pentecostés, 50 días después de la Pascua, no 50 años. Espero que me perdonen. Dios los bendiga.